Qué grato placer poder saludar y darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Hora de Adoración aquí en su canal 3ABN Latino. Les saluda Idalia Dinsi en esta oportunidad y quiero aprovechar el momento de invitarles a que tomen sus Biblias en sus manos para que puedan estudiar la palabra con nosotros. Tomen con qué anotar y dónde anotar, porque el estudio de esta hora va a ser de gran motivación e inspiración para ustedes el día de hoy. ¿Saben qué? En Salmos 119, el versículo 94 dice así: tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te falta en tu vida espiritual? Oramos para que ese programa encuentres paz, encuentres esperanza y que puedas deleitarte en el Señor. El tema de esta hora, como pueden ver en la pantalla, lleva por título En el principio, con un propósito. Tenemos como orador de esta hora el pastor Jonathan Niño, y él es pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero antes de ser pastor es hijo de Dios, un varón de la palabra del Señor, y anhela conocerte también a ti en persona, aquí en la tierra, pero de seguro en el cielo. ¿Por qué? Porque pronto Jesucristo ha de regresar y viviremos con Él por toda la eternidad. Amigos, quiero orar por ustedes en este momento y quiero orar por nuestro orador, el pastor Niño, para que Dios hable a través de él y sus corazones y sus oídos sean sensibles a la voz de Dios. Padre amado, nos acercamos a tu trono de gracia, oh Jehová, reconociendo que eres Dios, fuerte, grande, poderoso, proveedor. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, y gracias te damos porque podemos acercarnos a ti a través de la oración y el estudio de tu palabra. Háblanos a través de los labios del pastor Niño. Bendícele y bendice a cada persona que esté en sintonía con tu canal 3ABN Latino. Gracias, Señor. Recibimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor Jonathan Niño, el tiempo es suyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta linda introducción. Y le quiero dar gracias a ustedes por darme el privilegio de poder estar con ustedes en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Le quiero leer algo rapidito antes que nosotros entremos a nuestro estudio de hoy. Y se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En este momento queremos venir al trono celestial y pedir ayuda de Él para que Él nos pueda ayudar a entender las cosas espirituales que Él quiere que nosotros captemos en este momento. Quiero invitar en este momento a una oración. Oremos. Amante celestial, Padre celestial, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder entrar a tu palabra. Como dice aquí, Señor, en el libro de Santiago, que si alguno de nosotros estamos de necesidad de sabiduría, te lo queremos pedir en este momento. Queremos poder entender las cosas espirituales que tú nos quieres dar en este momento. Ayúdanos, Señor, a estudiar. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y nuestros corazones y nuestras mentes y estar preparados, Señor, para tu mensaje en este tiempo. Señor, te quiero pedir una oración, quiero pedirte, Señor, una oración especial para cada persona que está viendo este programa, cada persona, Señor, que está escuchando este programa, que tú, Señor, le puedas dar una sabiduría especial y que ellos puedan salir, Señor, henchidos de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú eres un Dios lindo y precioso y sabemos que podemos contar en ti en este momento. Bendícenos una vez más. Te pido, Señor, que tú puedas estar conmigo
Escóndame detrás de tu cruz para que nada más tú puedas ser honrado y glorificado en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, que el pueblo de Dios digan, amén. Bueno, hermanos, lo que les quiero invitar a ustedes que abren sus Biblias y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Antes que nosotros sigamos en nuestro estudio, les quiero pedir a ustedes que por favor tengan sus Biblias listas y tengan algo de escribir, porque hoy con la ayuda de Dios vamos a aprender muchas cositas. Sigamos. Vamos a leer de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y comienza así. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo interesante, hermanos, porque dice aquí en el principio. Pero ¿qué significa aquí que Moisés está escribiendo? Moisés, siendo el autor del libro de Génesis, dice lo siguiente: en el principio. Entonces lo que está diciendo Moisés, está haciendo una declaración que en el principio creó Dios. No está haciendo una pregunta, no está tratando de averiguar otras cosas. No, él está dando la información correcta. Él está cierto que el Dios que él sirve creó los cielos y la tierra. Pero miramos aquí una vez más, dice en el principio. ¿En el principio de quién? ¿En el principio de Dios? No. Reconocemos que Dios no tiene un principio, no un final. Dios es eterno. Lo que significa aquí, y lo dice planamente, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que vamos a hablar del principio de la humanidad y el principio de la creación de nuestro mundo y nuestras galaxias. Sigamos aquí. En el principio creó. Now, es algo muy importante que yo quiero que por favor nos sigan, y este es el momento que de pronto pueden escribir, y dice lo siguiente: la palabra crear o creo en el hebreo se dice bara. ¿Cómo se dice? Dígalo conmigo, bara. Y bara lo que significa es lo siguiente. Dice bara se puede encontrar 14 veces en los 5 libros de Moisés. Los libros siendo Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Se encuentra 14 veces, pero cada vez que esta palabra ha sido demostrada, se enfoca en lo siguiente. Bara se utiliza para describir algo que es creado que nunca ha sido creado o existe. Es una creación de lo nada. Y mira lo que dice también, mira lo que significa también. Bara solo puede referirse a la forma en que Dios crea. Estamos hablando que Dios está creando algo de lo absolutamente, de lo nada, de lo completamente nada. Entonces Dios crea porque eso es quien es Él. Cuando dice aquí, en el principio creó, está diciendo que bara, la creación depende únicamente de Dios para llegar a existir, y solo viene de la mente y la creatividad de nuestro Dios celestial. Qué bonito, ¿no? Bueno, sigamos aquí y dice lo siguiente: en el principio Dios. Yo cuando era pequeño, yo siempre llegaba aquí a este versículo 1, y decía en el principio Dios. Y yo me hacía la pregunta: ¿qué significa? ¿Quién está hablando de Dios? ¿Será el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este momento cuando dicen Dios. ¿Listos? Tengan sus Biblias listas porque vamos a ir y a ir un poquito más en los estudios de acá. En el principio, Dios. Vayan conmigo inmediatamente al libro de Apocalipsis y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, 11. Vayan conmigo, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y 10 y 11. Cuando tengan Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y adelante, digan amén donde ustedes están. Yo lo voy a decir por ustedes. Amén. Dice lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. La apariencia del que estaba sentado. Es esencial que quiero que ustedes se enfoquen en esa parte. La persona que está sentada es una persona muy importante. Mira lo que dice aquí. Era semejante
a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia y en la esmeralda. Vamos ahora al versículo 10 del capítulo 4. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el ¿qué? En el trono, igual como encontramos en versículo 3. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al quien vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Eso es el trono donde Dios estaba sentado. Y eso es lo que ellos dicen ahora. ¿Están listos? Versículo 11. Este es el momento que usted puede escribir este versículo para que tú lo puedas estudiar un poquito más. Dice, Señor, ¿me escuchan? Dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Vio lo que estamos leyendo aquí? Creo que todas las cosas. Entonces, el Dios que está sentado creó todas las cosas. Mire lo que dice aquí. Y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Creadas. Ahora vayan conmigo en capítulo 5, sigamos un poquito más para ver quién es el que está hablando aquí. Capítulo 5, versículo 13. Dice, a todo lo creó que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir, al que está sentado en el trono, ¿se acuerda que estudiamos aquí en capítulo 3, capítulo 4? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y nosotros sabemos quién es el Cordero, ¿no? Reconocemos que el Cordero es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora que entendemos que la persona que estaba aquí en la creación es el Padre, el Dios Padre. ¿Estamos bien? Pero sigamos, hermanos. Vayan conmigo, por favor, y volteen nuestras Biblias y vamos al libro de Primera de Corintios. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 6 y 7. Si están ahí, digan amén conmigo. Amén. Sigamos. Dice aquí, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿El qué? El Padre, de cual proceden todas las ¿qué? Todas las cosas, como hablamos en Apocalipsis capítulo 4, de lo cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Pues sigue así, dice, y un Señor, ¿quién? ¿Qué dice aquí? Pues claro, dice Jesucristo, por medio de cual ha sido creado ¿qué? Todas las cosas y por quien nosotros también ¿qué? Existimos. Ahora aquí la Biblia nos está diciendo que el Dios el Padre y Dios el Hijo estaban en medio y los dos estaban en parte de aquí de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1. Ahora, en Génesis capítulo 1, vamos a ir ahora, Génesis capítulo 1, y vamos a ir al versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y dice lo siguiente, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu ¿de quién? De Dios se movía sobre la faz de las ¿qué? De las aguas. Ahora tenemos al Padre, al Hijo, ¿y a quién más? Y al Espíritu Santo. Cuando nosotros sigamos leyendo y sigamos estudiando hoy, que cuando la palabra de Dios nos dice aquí, específicamente en el contexto que estamos estudiando, cuando están mencionando Dios, se está enfocando en el Padre, en el Hijo y también ¿qué? En el Espíritu Santo. Todos los tres estaban de acuerdo de poder crear este mundo. Cuando leemos en el principio Dios, en nuestra mente tiene que venir automáticamente el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que toman en parte de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? Y la tierra. Una vez más, Moisés no está haciendo una pregunta. Moisés está cierto de lo que él está escribiendo y la persona que está leyendo esto en este momento está yendo y creyendo y está afirmando que esto es una declaración, no una pregunta. ¿Estamos bien? Sigamos, hermanos,
leyendo acá. Yo siempre me preguntaba cuando era pequeño, y dice, qué cosa tan bonita que Dios pudo crear los cielos y la tierra. Pero a veces yo me preguntaba diciendo, pero ¿por qué Él nos creó? ¿Por qué Dios nos creó a la humanidad? Bueno, unas cosas que yo quiero calcular aquí, o quiero presentar aquí en este momento. Primero, Dios no nos creó porque Él no necesitaba. Dios no nos creó la humanidad porque Él estaba en necesidad de nosotros. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 24 a 25. La palabra de Dios dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesita de alguien o de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas que él da. Eso se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Pues otra cosa que le quiero presentar a ustedes. Segundo, Él, significando Dios, Él no nos hizo porque estaba solo. Dios no estaba solo. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. Entendemos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos aquí que los tres son uno. Tercero, Dios no nos hizo para satisfacer algún anhelo de ser adorado. Significa, Dios no creó la humanidad porque quería honra y gloria para Él ser mismo. Hechos capítulo 17, versículo 25, un versículo que leímos ya, pero se lo voy a leer una vez más. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesita de algo, pues Él es el quien da a todos vida y alientos a todas las cosas. Qué increíble, ¿no? Pues una vez más, digamos, primero, Dios no nos creó porque nos necesitaba. Segundo, Él no nos hizo porque Él estaba solo. Y tercero, Dios no hizo la humanidad para satisfacer ese anhelo de ser adorado. Pero entonces, ¿por qué Dios creó a la humanidad? Y yo creo que algo muy fácil, muy, muy fácil. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. Dios eligió crearnos por su gran amor. Dios crea porque Él es el creador. Dios crea porque Él nos ama. Y Dios quiere que nosotros participemos de la creación que Él está dando para la humanidad. Oh, Dios es un Dios que te ama a ti y me ama a mí, y Él quiere que nosotros tengamos esa relación con cada uno de nosotros y específicamente con Él. Dios eligió crearnos por su gran amor. Mira lo que dice en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Wow, qué bonito suena eso, ¿no? Qué excelente suena este clamo de Dios que dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Wow, Dios nos ama tanto. Dios nos quiere tanto que nosotros podamos de participar de la vida que Él dio a la humanidad y a la creación en el principio de este mundo, que tenía que estar por la eternidad. Desafortunadamente nosotros sabemos la historia y desafortunadamente el pecado entró.
Pero es por eso nosotros también sabemos que vino Cristo Jesús a este mundo para podernos darnos esa vida eterna una vez más para atrás. Amén. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Están listos? Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Significa, Dios ya te amaba, even antes tú y yo fuimos creados. El amor de Dios ya estaba ahí, antes que Él dijo que venga la luz primera vez. Dios ha demostrado su amor porque ese es la persona, ese es el quien Él es amor. Sigamos en el versículo 4. Dice aquí: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Qué linda promesa, qué lindo versículo que podemos ver aquí. So, Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, y debido a ese amor y su misericordia y la creatividad de Dios, Él nos creó. Él nos creó. Él nos creó para que podamos disfrutar todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Wow. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de quién es Él y de lo que Dios nos ha dado. So, Dios crea todo con un propósito y con un plan. Dios tiene todo, ya tenía todo listo en su mente y cómo crear, porque la palabra de Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no entró a la creación diciendo, seguro en este día hagamos esto y en el segundo día hagamos lo otro, vamos a ver cómo lo hacemos. No, Dios vino con un plan para poder crear, para hacer la creación. So, vamos a examinar los días de la creación. So, en este momento yo quiero que ustedes hagan algo. Seguro ustedes ya están listos con un papel y un lápiz. Pero esto es lo que quiero que ustedes hagan. Cojan un papel, pongan horizontal y pongan una línea en la mitad. En su lado izquierdo yo quiero que usted ponga el número 1 y abajo 2 y después 3. En su lado derecho de su papel, escriba ahora 4, 5 y 6, dejando que el 1 y el 4 estén paralelo, dejando que el 2 y el 5 estén paralelo y el 3 y el 6 que estén paralelo. ¿Estamos bien? Esto es muy importante mientras sigamos en nuestro estudio de nuestra tarde. Sigamos. Aquí dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, comienza a Dios crear. Dice, y dijo Dios. Wow. Para mí yo me pauso, tenemos que tomar una pausa porque Dios está hablando. Eso significa que Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, Dios creó la luz nada más por el comando de su voz. Por el comando de su voz, la luz sale. Pude estudiar un poquito y ver de cuán rápido la luz se mueve. Y dice lo siguiente, la luz se mueve a 186,282 millas por segundo. Por hora, perdón. Es increíble tan rápido es. Cuando Jesús deja que sea luz y automáticamente hubo la luz. Versículo 4. Vio Dios que la luz era ¿qué? Buena, y separó la luz de las tinieblas, llamó la luz día y las tinieblas lo llamó ¿qué? Noche. Y fue tarde y mañana, y fue el ¿qué? El primer día. Es muy importante, hermanos, sigamos el versículo 4, dice lo siguiente, y vio Dios la luz que era ¿qué? Buena. Como nosotros estudiamos antes, cuando estamos hablando de Dios, ¿de quién estamos hablando? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando ellos dijeron que estaba bueno, ellos todos estaban de acuerdo de lo que habían hecho, ¿era qué? Bueno. Wow. Y mira lo que dice allí, dice aquí, llamó la luz día
y las tinieblas lo llamó noche, y eso fue la tarde y la mañana, y fue el primer ¿qué? El primer día. Primero hubo tarde y después hubo ¿qué? Mañana. Y esa es la simple razón porque nosotros guardamos nuestro sábado bajando ¿qué? El viernes en la noche hasta de sol a sol, porque comienza la tarde y después el día y es un día completo. ¿Estamos bien? Bueno, sigamos. Ahora en su lado izquierdo, en el número 1, yo quiero que ustedes escriban luz. Dios creó la luz. Sigamos. Ahora vamos versículo 6. Luego, Dios dijo, haya un firmamento en el medio de las aguas para que se separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios, versículo 7, y hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento y las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Versículo 8. Al firmamento llamó Dios los cielos y fue la tarde y la mañana y el segundo, ¿qué? Día. En el número 2 que usted tiene escrito, vemos aquí que la palabra de Dios en versículo 7 dice que separó las aguas que estaban debajo del firmamento y de encima del firmamento. Vemos que Dios introduce el cielo y también las aguas. Ponga ahí en el número 2, cielos y aguas. Ahora vamos al versículo 9, al tercer día. Dijo también Dios, reúnanse en las aguas que están debajo de los cielos, porque ya las aguas han sido introducidas cuando vimos en el segundo día. Debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubran el ¿qué? Lo seco. Y así fue. Y al parte la seca llamó ¿qué? Tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Ellos están de acuerdo. Después Dios dijo, produzcan la tierra hierbas verdes y árboles que tengan de semilla y eso y lo otro. Y versículo 13, y fue la tarde y la mañana y fue el tercer día. En el número 3, escriba tierra y árboles de frutos o árboles con semilla. ¿Estamos bien? Perfecto. Sigamos. Vamos al cuarto día. Y ahora estamos en el versículo 14. Dijo luego Dios, haga las lumbreras en el firmamento de los cielos para que separen los ¿qué? El día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones y los días y los años. Interesante. Versículo 15. Y sean por lumbres en un firmamento celestial para que alumbren sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que soñara en el día y la lumbrera menor que se soñara en la noche. E hizo también las estrellas. Entonces en el cuarto día, ahora estamos en el lado derecho de su papel, en el número 4, ponga ahí sol, luna y estrellas. Ahora sigamos en el quinto día. Vamos al quinto día, estamos en versículo 20, y dice, y Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra y en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes, monstruosos marinos y todos los seres vivientes que se mueven de las aguas pudieron algún. ¿Estamos bien? Ahora tenemos que Dios está creando las aves y todos y cualquier animal marino aquí que tenemos en este momento. En el número 5, en su lado derecho, escriba aves y peces si quiere o animales marinos. Ya tenemos que Dios ha sido creado. Vemos aquí que Dios tiene un plan y se está enfocando en lo que Él quiere hacer. Ahora llegamos al día 6. Un día muy importante para la humanidad. ¿Sí o no? Estamos ahora yendo al versículo 24. Vamos al versículo 24 en este momento. Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes y según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Versículo 25.
Y hizo Dios los animales de la tierra según su especie y ganado según su especie. Ahora versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan potestades sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre la tierra y sobre todos los animales. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno de gran manera, y fue tarde y mañana, y fue el sexto día. Ahora en su papel, en el número 6, escriba ahí que creó a todos los animales que viven en la tierra y también a la humanidad, o creyendo a Adán y a Eva. Ahora yo quiero que ustedes miren en este momento lo que ustedes tienen en su izquierda y lo que tienen en la derecha. ¿Están viendo algo? ¿Una conexión en los dos? Si no lo han visto, no se preocupe, le va a decir muy pronto. Pero terminemos ahora con el séptimo día. Y vamos con el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho. Algo muy importante y muy esencial. Dios creó el primer día, ¿sí? Digan amén. Amén. Dios creó el segundo día, amén. Dios creó el tercer día, amén. Dios creó el cuarto día, amén. Dios creó el quinto día, pues claro, amén. Dios creó el sexto día, amén. Dios creó un séptimo día, amén. Dios crea este día especial. Eso significa que todo esto es parte del plan que Dios tiene. La creación con un propósito. Dice aquí, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3. Ahora Él hace algo muy importante. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Interesante. Ahora, hermanos, yo creo que ahora debajo usted ha tenido número 1, 2, 3. En el lado derecho ha tenido 4, 5 y 6. Y ahora abajito de todos de ellos, ponga el número 7 y ponga sábado, se lo santificó y lo glorificó. Ahora yo quiero que ustedes miren ahora el papel que usted tiene enfrente de ustedes. ¿Sí? Mira cómo el primer día hace conexión con el cuarto día. Dios crea la fundación en el primer día y añade el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día vemos que Dios creó el cielo y las aguas. Y en el quinto día Dios añade cosas en los cielos y las aguas. Y Dios pone adentro y pone las aves que están en los cielos y los peces que moran en el mar. Interesante. Mira el tercer día, hermanos. Dios crea la tierra y los árboles que dan fruto. ¿Y qué es lo que Dios hizo en el sexto día? Hizo todos los animales los animales de la tierra. Y también creó la humanidad, creó a Adán y a Eva. Entonces tenemos que el primer día se conecta con el cuarto día. Haga una flechita y conéctalo. Y haga otra flechita debajo del número 2 al número 4, al número 5 del día de la creación. Y se ve cómo se conecta. Y el tercer con el séptimo día. Significa que Dios tiene un plan cuando Él crea. Dios no hizo cualquier cosa por hacerlo. Dios tenía un plan en su creación. Pero ahora miren esto. En el séptimo día es muy diferente. Todos los otros días se conectan en sí mismos. En el primer día al cuarto día, en el segundo día al quinto día, en el tercer día al sexto día, pero el séptimo no se conecta con ninguno de ellos, pero se conecta con el Creador mismo. El sábado fue lo que bendecido y lo santificó. Lo hizo santo. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Escriben este versículo
Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, y dice lo siguiente: no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Dice aquí, porque no hay nadie fuera de ti, mi refugio, ni ningún refugio como el que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que entender es esto, que este séptimo día se conecta con nuestro Dios celestial, porque Él es santo. Y la simple razón por el séptimo día nunca va a cambiar y nunca va a poder ser cambio, es porque Dios nunca cambia. Amén. Qué cosa tan bonita que podemos aprender mientras seguimos estudiando la palabra de Dios en este. So, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios te ve como Dios sabía que quería crear la humanidad y la creación con un propósito. Y uno pensando, y sigue. Bueno, si Dios creó todo esto, entonces, ¿qué es mi parte en esta creación? Algo que tengo que decirle algo a ustedes muy importante, hermanos, es cuando estemos estudiando Génesis capítulo 1 y capítulo 2, tenemos que entender que este capítulo está estabilizado y en el contexto en un mundo perfecto, en un mundo y en un planeta que el pecado todavía no ha entrado. ¿Estamos bien? Vemos que en el capítulo 3 es cuando Adán y Eva toman de la fruta y después fueron sacados del jardín del Edén. Pero tenemos que entender que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tenemos que es un mundo perfecto, un mundo ideal, un mundo que Dios creó para la humanidad para poder compartir, poder disfrutar y ver de las grandezas que Dios hace, porque Dios Dios está dispuesto a crear con un propósito. Son algunas cosas que quiero decirle a ustedes en este momento. Número 1, Génesis, si quiere puede escribirlo, dice lo siguiente: Génesis es el comienzo de una historia de amor. Dios nos formó por la simple razón porque nos ama. ¿Sí o no? Vemos aquí que Génesis es el comienzo de una historia de amor. Una historia porque Dios creó porque ama. Dios creó porque reconoce, porque Él quiere que sus creaciones, que las cosas que ha creado, puedan disfrutar de la creación que Dios ha dado. Número 2, dice lo siguiente: Dios quiere que vivamos en su presencia. Él es nuestro amoroso Padre Celestial. Vemos aquí que cuando Dios fue y formó a Adán y después formó a Eva. Volteemos aquí rapidito y vemos que cuando Dios creó a Adán, la primera persona que Adán vio cuando abrió los ojos, cuando Dios le dio el soplo de vida, ¿fue a quién? A Dios. Eva todavía no había creado. Adán estaba alegre que tenía una relación con Dios y estaba compartiendo con Él. Tenía esa relación especial. Después vemos que Jesús dice que no es bueno que un hombre esté solo y puso a Adán ¿a qué? A dormir. Después cuando lo puso a dormir, fue y le quitó uno de los ribs y formó a Eva. Y cuando formó a Eva, después Dios trajo a Eva a Adán. Pero antes que Eva fue traído a Adán, la primera persona que Eva vio fue a quién? A Dios. La primera persona que vio de amor fue a Dios primero. Y después hubo esa unión que Dios trajo a Adán y Eva para ser uno, para poder ir y multiplicar en esta tierra. Dios crea todo con un propósito. Otra cosita que le quiero compartir con ustedes en este momento, y dice lo siguiente: Dios nos hizo con un propósito. Nos hizo para ser como Él y quiere que nosotros reflejemos su gloria. ¿Sí o no? Wow. Dios nos creó con un propósito. Y desafortunadamente,
No sé, hermanos, si usted se ha sentido así en un momento de tu vida. Pero yo sé que en mi vida y en mi camino espiritual, en mi camino de tratar de conectarme con Dios, a veces me he sentido que no tengo un propósito en mi vida. Y a veces comienzo a pensar, ¿será que eso está bien? Señor, por favor, demuéstrame tu voluntad. Pero es algo que quiero decirle a ustedes en este momento. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que vaya contra su palabra. Una vez más, lo digo, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que vaya contra su palabra. Mientras nosotros estemos en la palabra de Dios, podemos podemos estar siempre en su gloria y lo queremos hacer. Amén. Sigamos aquí. Muchas veces, nosotros nos sentimos que necesitamos saber, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo coger un propósito en mi vida? Y todo eso tenemos esas buenas preguntas que nosotros podemos hacer. Pero a veces nosotros tenemos que hacer la pregunta de tratar de averiguar quién nosotros somos. Tenemos que realizar y reconocer quién Dios es. ¿Quién Dios es en nuestras vidas? ¿Cómo Él ha trabajado en tu vida, en tu pasado? Dios nunca cambia, como hemos leído en la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y Dios siempre está dispuesto a poder guiarnos en el medio de nuestras vidas. Amén. Wow. Antes que podamos comenzar a entretener la pregunta de quiénes nosotros somos, debemos que tener una revelación de quién Dios es. Muchas veces nosotros no tenemos una buena perspectiva de la vida o de Dios en sí mismo porque nosotros tenemos una mentalidad errónea de quién Dios es. Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios es un Dios de amor. Un Dios que siempre está dispuesto a hallar a su pueblo. Un Dios que siempre quiere dar lo mejor para su gente. Dios siempre quiere dar lo mejor. Y vemos que aunque vino el pecado a este mundo, Dios dio lo mejor por mandar su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios crea con un propósito. Sigamos aquí. Yo creo que nos enfoquemos en esto también. ¿Listos? Dice lo siguiente. Necesitamos reconocer. ¿Qué dije? ¿Necesitamos qué? ¿Qué es la palabra? Reconocer. Una vez más lo digo. Necesitamos que reconocer que como nos vemos a nosotros mismos, no es la imagen exacta de cómo Dios te ve a ti. Yo estaba trabajando una vez en el sur de California y estaba trabajando en una iglesia en ese momento. Cuando estaba ahí, yo estaba trabajando debajo de un pastor muy sabio y yo me recuerdo una muchacha que vino que era bien flaquita, bien flaquita, tan flaquita que ella desafortunadamente tenía una perspectiva errónea de ella. Ella se creía que era obesa, pero en realidad todo lo que usted la veía a ella era puro huesitos. Ella entraba y decía, mire, estoy tan gorda, no puedo hacer, estoy muy así. Dice que no importa cuántas veces ella, aunque se veía los huesitos, en su mentalidad, ella se veía que era muy obesa. Ella tenía una perspectiva errónea de quién ella era, aunque todas las otras personas le decían otras cosas. En su mentalidad, ella se veía a sí misma. Gracias a Dios, en la buena consejería del pastor y otros profesionales pudieron ayudarle en la situación que ella tenía y pudo tener una buena perspectiva de quién ella era. Específicamente, ella pudo entender y pudo reconocer una vez más que ella era una hija de Dios y Dios la ama y está dispuesto a caminar con ella en el medio de la jornada que ella estaba pasando en ese momento. En la jornada del dolor, en la jornada de la dificultad, y ella empezó a reconocer que hay un propósito, que hay un Dios que la ama, que hay un Dios que la creó, que hay un Dios que está dispuesto a darle un plan a su vida. Y ella empezó a tener una buena perspectiva de quién
ella era. Hay un dicho que dice lo siguiente: la persona más importante de tu vida es como la persona más importante de tu vida te ve a ti, así como tú te ves. Le digo una vez más. Como la persona más importante en tu vida te ve a ti, es como tú te ves. Si Dios es la persona más importante en tu vida, entonces nos tenemos que ver por los ojos de Dios. Que tú y yo somos hijos y hijas de Dios. Que nosotros fuimos creados por un Dios misericordioso, un Dios de amor, que tiene un plan y está dispuesto a restaurarte y a formarte a la imagen de Él una vez más. Dios es un Dios lindo y precioso para nuestras vidas y Él siempre está dispuesto a hallarnos en nuestras dificultades. Hermanos, nos quiero invitar en este momento. Yo quiero que en ese papel que usted tiene en este momento, ¿listo? En ese papel que usted ha usado, yo quiero que lo volteen ahora en este momento. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo usted cree que Dios te ve a ti? ¿Cómo tú crees que Dios te ve a ti? Escriba en este momento o dibuja algo, lo que sea. ¿Cómo tú crees que Dios te ve a ti? Yo espero que tú tienes la perspectiva que Dios te ve a ti como un hijo, como una hija, como una persona importante en tu vida. Pero si tú tienes un enfoque erróneo de quién tú eres, yo quiero que busques en la palabra de Dios y deje que Dios te pueda iluminar y te pueda guiar en tu vida en este momento. Y empieza a ver que cuando nosotros empezamos a estudiar más de Dios, cuando empezamos a enfocarnos más en la palabra de Él, empezamos a ver el plan de Él y cómo Él quiere restaurar nuestra perspectiva al como Dios ha creado a nosotros, a cada uno, con un plan y un propósito. ¿Listos? Excelente. Hermanos, ya estamos llegando casi al final de nuestro mensaje, pero quiero terminar con esta historia. Había una vez, había un muchacho que siempre caminaba de su escuela a su hogar. Y cada vez que él iba a su escuela y a su hogar, él siempre caminaba tan despacito, porque él siempre se sentía que él no tenía la aptitud o se sentía que tenía todas las cosas correctas para poder tener un día victorioso. Siempre tenía una mentalidad de que siempre estaba falleciendo, que siempre tenía una mentalidad que no podía ser. Y no quería llegar a la casa porque siempre le preguntaban, ¿cómo fue tu día? Y él decía, no sé, estaba mal. O a veces decía, estaba bien porque no quería que nadie se preocupara. Yo me recuerdo cuando yo caminaba a mi casa así, y yo me pensaba así de sí mismo, creyendo que no tenía ningún valor a Dios o a la humanidad. Pero de repente yo escuché la historia de la creación y empecé a ver que Dios siempre está dispuesto a recrear nuestra mente y reforzar nuestro enfoque hacia Él. En ese momento yo fui a mi hermano mayor. Yo le dije a él, y le dije, hermanito, me siento así, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Él dijo algo muy, muy importante. Y a veces nosotros usamos esto para lo final, debe de ser la primera cosa que nosotros hacemos. Él dijo, manito, ¿por qué no oramos? Nos arrodillamos y él empezó a orar y él hizo esta oración que me recuerda a este momento. Él dijo, Señor, por favor esté con mi hermanito. No se siente tan bien en este momento. No se siente que él es el mejor de la vida o las cosas están pasando para él. Y te pido, Señor, que tú le puedas dar una perspectiva positiva para él. Que tú le puedas dar la fortaleza que él necesita para él poder seguir adelante y verse como una persona amada, como una persona aceptada, una persona que Dios vino a este mundo para morir. Cuando él dijo amén, él dijo muchas otras cosas bonitas y nos sentamos ahí, nos sentamos en silencio. Y mi hermano se sentó conmigo por casi 1 hora y media, yo me recuerdo. Y entonces él puso su mano alrededor mía. Y él puso mi cabeza en su pecho. Y él dijo, yo quiero que tú sepas algo.
yo no te veo como cualquier persona. Yo te veo como mi hermanito y yo siempre estoy dispuesto a hacer todo para ti. Yo, wow, me sentí tan aceptable, me sentí tan amado. Y yo empecé a pensar una vez más, wow, alguien me quiere. ¿Será que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esas palabras? Escuchar palabras que Dios tiene un plan para él, que Dios creó todo con un propósito, que Dios los ama y Dios está dispuesto a caminar con ellos en sus dificultades y en las buenas. Dios crea todo con un propósito. Yo le dije a mi hermano una vez más, a mi hermano mayor, yo le dije a él, ¿sabe qué? Cuando yo crezca más, yo quiero ser como tú. Mi hermano me dijo, no, por favor no sea como yo, sea mejor. Siga los pasos de Dios y deje que Él sea la persona que te molde en tu carácter y tu mente. Sea que Dios sea la persona que te guíe. Y esas palabras fueron palabras de que me dieron esa fortaleza para poder seguir adelante, reconociendo que Dios ha creado y me ha creado a mí con un propósito. Después, mi hermano pasó y falleció. Y cuando falleció, yo me recuerdo estando al lado de su tumba. Y todavía sentía ese amor de él, mientras él no estaba ahí, estaba en ausencia. Esas palabras se fueron grabadas en mis corazones y en mi mente. Y esas palabras son lo que me ayudan a mí día tras día, en el medio de la ayuda de Dios, sabiendo que yo tuve un hermano que me amaba tanto. Y también muchos familiares que me aman mucho. Pero le doy gracias a Dios que hubo una persona que pudo recordarme una vez más que yo fui creado con un propósito, que yo tengo un plan, que Dios no hace las cosas a las medias, que Dios es un Dios misericordioso y lindo y precioso para cada de nuestras vidas. En este momento, le quiero pedir a ustedes y le quiero hacer un llamado muy especial. Si tú te sientes que seguro tú fuiste creado pero sin propósito, yo quiero que te recuerdes una vez más del libro de Génesis capítulo 1, que Dios no crea las cosas por crear. Dios crea porque Él ama. Y significa que si tú fuiste creado, entonces Dios te ama. Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un propósito muy especial para tu vida. Si tú conoces a alguien en tu vida que necesita escuchar esto en este momento, comparte este mensaje y déjales saber de cuánto Dios los ama a ellos, de que ellos fueron creados con un propósito, que Dios ama y Dios no hace ninguna cosas por hacer, que Dios hace por amor. Dios siempre está dispuesto y está dispuesto para darnos lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y si tú eres esa persona que necesitas sacar ese yugo espiritual, deje que Dios lo quite. La palabra dice, ven a mí todos los que están cansados. Y Dios te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y te da lo que tú necesitas en tu vida en este momento. Dejas que tú seas un ejemplo de la creación de Dios. Del amor de Dios y el reflejo de Dios, para poder reflejar la imagen de Él y lo que Dios puede hacer en la vida tuya y lo que Dios puede hacer en la vida de las otras personas. En este momento le quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes, a cada familiar, a cada uno de ustedes, que usted se pueda aferrar y reconocer una vez más que tú fuiste creado con un propósito y Dios crea el principio con un propósito para nuestras vidas. En este momento quiero tener una oración especial para ustedes. Voy a orar en 3 etapas. Una, orar que Dios pueda seguir fortaleciéndonos a cada uno de nosotros y poder estudiar su palabra para poder ver el amor de Dios día tras día. La segunda parte que voy a orar por cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando o viendo este programa. Que Dios pueda hacer un cambio total en nuestros corazones y en nuestras mentes y dejar que Dios pueda coger nuestro corazón y hacer un cambio total. Y mi última oración,
va a ser por tu familiar o una persona que tú amas. Que Dios te pueda dar la fortaleza para que tú puedas ser esa voz que pueda dar esa fuerza que ellos necesitan para ellos poder seguir adelante. So, vamos a orar en estas 3 partes. So, oren conmigo en este momento, porque hay poder en oración. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das el privilegio y la oportunidad de venir a tu palabra y reconocer, Señor, que tú eres un Dios que tiene un plan para todo. Reconocemos, Señor, que tú creaste todo con un propósito. Y ayúdanos, Señor, a tener el fervor, Señor, de seguir estudiando tu palabra para poder ver tu amor día tras día en nuestras vidas. Y poder recordarnos una vez más que tú eres un Dios que está dispuesto a estar en nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos orar por cada persona que está escuchando este programa y se siente, Señor, que necesita propósito en su vida. Te pido, Señor, que tú puedas estar con ellos. Dale la fortaleza, Señor, que ellos necesitan en este momento. Y dale, Señor, esa fortitud mental y espiritual para ellos poder seguir adelante, porque ellos fueron creados con un propósito. Y en este momento, Señor Celestial, queremos pedir una oración muy especial por familiares o amados que nosotros tenemos, que están pasando por dificultades con crisis, Señor, de quiénes ellos son o de cómo ellos se ven a sí mismos. Ayúdanos a nosotros, Señor, de poder ser una voz, Señor, de aliento, de darle la fortaleza a ellos, Señor, y siempre traerlos a los pies de la cruz. Esté con ellos, Señor, que están pasando por dificultades. Pero te damos gracias, Señor, que tú nos has dado la palabra que trae poder para cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, por todas las cosas que tú vas a hacer en nuestras vidas. Todo lo pedimos así, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y espero que Dios pueda seguir bendiciéndolos y fortaleciendo mientras ustedes van en su día tras día. Dios me los bendiga. Amén.